Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenidos al segundo video de este curso Cómo hablar en voz alta. Esta vez nos vamos a ocupar del tono de voz. El tono es el grado de elevación de la voz. Esa vibración que registran las cuerdas vocales le llamamos tono. Esto se divide en dos. Los tonos pueden ser femeninos o masculinos. La elevación del tono de voz puede ser grave, que cuando es así, grave. Puede ser aguda, muy fina, eso es agudo. Soprano es la voz más aguda en las voces femeninas. Mezzosoprano es la voz intermedia. Y contralto es el otro tono de voz en voces femeninas. Es importante que nosotros sepamos qué tipo de voz tenemos, si nuestra voz es aguda o es grave. Cuando nos expresamos, generalmente hemos escuchado voces muy finas y decimos que tienen voces agudas, es decir, que cuando hablan suena demasiado fino, muy fino. Las personas que tienen voz fina generalmente les cuesta mucho trabajo elevar el tono de voz y son las personas que más sufren cuando hablan en público porque no logran elevar el tono de voz. Para ello vamos a explicar que existen algunos ejercicios que pueden practicar para que su voz suene un poquito más grave y puedan entonces elevar el tono de voz. Hemos escuchado, por ejemplo, hablar de la palabra tesitura. Y también escuchamos hablar de las clasificaciones de los agudos. Cuando una persona habla de manera aguda, generalmente se relaciona con que esta persona habla rápido. Y cuando hablamos de una persona de voz grave, la relacionamos con que habla lento. Entonces, hay señores, por ejemplo, tienen una voz y generalmente asumimos que hablan despacio. Eso está en la forma en que nosotros escuchamos el tono de voz. No es que sea tan así como nosotros lo percibimos. Vamos entonces a identificar cuál es nuestro tono de voz. Para ello vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a aclarar algo, y es que la caja de resonancia de mi voz es mi pecho. Entonces, cuando nosotros hablamos, y usted puede hacer el ejercicio, empiece a decir su nombre y coloque su mano derecha sobre el pecho, va a notar que la vibración está precisamente en el pecho. Cuando la vibración está en el pecho, sabemos que la persona está enviando el aire desde sus pulmones, haciendo el ejercicio como corresponde al hablar y resuena en el pecho. Y usted me preguntará, ¿y qué pasa con la gente que tiene voz nasal? Por ejemplo, la gente que tiene voz nasal va a percibir cuando habla una vibración extra en la nariz. Esto se puede deber a todo tipo de factores, desde genético, una situación de tipo respiratorio, y se puede arreglar con ejercicios o potenciarlo. Por ejemplo, el cantante Eros Ramazzotti tiene una voz nasal y canta con voz nasal. Ha aprendido a sacarle provecho a su voz particular. Los que tienen la voz y la resonancia acá en el pecho, y hay otras personas que cuando hablan pareciera que toda la fuerza la hacen en la garganta. Generalmente los docentes cuando gritan, hacen el esfuerzo acá, no en el pecho, no en el diafragma, no en la nariz, sino que aquí. Y empiezan a tener problemas serios en sus cuerdas vocales, tan serios que requieren operación. Es por eso que es muy importante que nosotros sepamos dónde vibra nuestro tono de voz, y la caja de resonancia, que es el pecho, debemos reconocer que está funcionando como corresponde. Hemos notado a veces cuando personas están hablando, y somos nosotros espectadores, que su estómago se infla cuando están hablando. Y vemos como que si el estómago se elevara o se hincha y baja cuando hablan. Dónde están deteniendo el aire y cómo lo están haciendo. Esto es importante porque hay personas que cuando hablan en público tragan aire y después, cuando dejaron de hablar, empiezan a eructar. Esto lo van a identificar mucho aquellas personas que hablan todos los días. Los profesores que ya tienen años trabajando dicen, ¿cierto?
Después de que termino de trabajar, erupto mucho, porque tragaste aire cuando estabas hablando. Significa que estás respirando mal cuando hablas. Debes hacer lo siguiente. Respiras y empiezas a hablar soltando gradualmente el aire a través de tu boca. No puedes estar. Yo tenía una maestra de inglés que me daba como la sensación de se va a ahogar en cualquier momento frente a nosotros. Hacía esto. Y entonces, y como que trataba de mantener el aire con la nariz, era terrible. Obvio, nosotros éramos como 40 y tantos en el salón y quizá para poder hablar más fuerte había aprendido esa técnica, pero se le veía con dificultad. Lo que debemos recordar es que es nuestra salud la que está en juego. Para eso es importante que hagas ejercicios de respiración. 4 ejercicios de respiración. Y trata de sentir que te quedaste completamente vacío. Esto lo vas a hacer antes de que empieces tus clases o tu disertación. Estás en el escritorio arreglando tus cuadernitos, ya vienen los chicos, se están sentando y empiezas a hacer los ejercicios. Aparte que cuando haces este ejercicio de respiración, tu sistema nervioso y tu ritmo cardiovascular baja, lo que te va a permitir estar más relajado cuando vayas a enfrentarte a tu público. Recordándote que para el tono de voz es importante nuestra respiración. Y otra cosa que no debes olvidar es que siempre debes tener un vaso con agua cerca de donde tú estás exponiendo, no para estar tomando agua constantemente. Humedeces ligeramente tu boca y tus cuerdas vocales y lo dejas. O sea, no se trata de que agarres el vaso, sino solamente humedecer tu boca y tu garganta y lo dejas. La idea de tener el agua es que te humedezca. El agua debe ser ustedes vieron que mi vaso está totalmente frío porque las temperaturas en este momento que estoy grabando el video son bajas acá. Pero lo ideal es que esté a temperatura ambiente el agua que vas a utilizar para tener cerca de donde tú estás hablando. Si te es posible, cuando finalices tu conferencia, tu charla o tu clase, ten a mano una botellita, un vasito de jugo de manzana. El jugo de manzana es maravilloso. Los cantantes lo toman y nosotros que hablamos en público mucho, los profesores, o después de que has dado una conferencia, es ideal que te tomes unos traguitos porque te humecta y hace como que tu voz vuelva a ser la que tenías previa a la conferencia. ¿Cómo reconocemos cuando una persona tiene dañadas sus cuerdas vocales? Nosotros, los docentes, conforme van pasando los años, nuestra voz se va haciendo más grave. Empezamos hablando muy finas al inicio, y finos los profesores, es decir, agudo, y conforme van pasando los años, nuestra voz se va haciendo más grave, como rasposa. Esto es por el uso excesivo de las cuerdas vocales. Los cantantes utilizan una serie de estrategias para cuidar su instrumento de trabajo. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Así que tienes 2 ejercicios para trabajar tu tono de voz. Recordarte la respiración, traguitos de agua mientras estás hablando y un tercer ejercicio que vas a poner en práctica. Bien, tus manos. Vas a presionar acá a la altura del estómago. Presionas y retienes 3 segundos. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. El expulsar abruptamente el aire, hacer este ejercicio en tu casa, te va a ayudar a que tu diafragma tenga mejor elasticidad y puedas retener el aire más cuando estás hablando en público. Es decir, no te vas a quedar con... no vas a perder la voz porque vas a estar constantemente haciendo ejercicios con tu diafragma. Esto lo haces en tu casita, haces unas 3 o 4 veces este ejercicio, presionas fuerte para retenerlo, 1, 2, 3 y sueltas. Este ejercicio te va a ayudar a mejorar la retención de aire cuando tú estás hablando en público. A veces los estudiantes se impresionan mucho cuando ven que nosotros tenemos una capacidad impresionante para retener aire. Esto se consigue haciendo ejercicios.
ya como hacen los cronistas de fútbol, por ejemplo, que tú los escuchas que no paran, es precisamente porque hacen este tipo de ejercicios. Cuidemos nuestro instrumento de voz. Nos vamos a encontrar en el próximo video para hablar de timbres de voz. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta, compartirlo y nos encontramos en el próximo video para continuar con este curso. Que estés muy bien. Chao.